Muy bien. En la presentación de ahora vamos a revisar los aspectos más significativos de lo que representa la norma internacional de auditoría número 200, que titula Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Esta norma es una de las más importantes en cuanto al alcance y los objetivos globales que el auditor financiero o contador público certificado debe necesariamente cumplir, en el sentido de demostrar que no ha habido ningún tipo de negligencia en cuanto a la práctica de la auditoría, siempre haciendo énfasis en lo que es auditoría de estados financieros. ¿Ya? Entonces, es un poco como un prólogo a lo que establece esta norma internacional. A ver, revisemos los aspectos más significativos de esta norma. Por un lado, en cuanto al alcance de esta norma internacional de auditoría, esta norma trata principalmente de las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente, principalmente cuando el profesional auditor va a encarar un trabajo de auditoría de estados financieros, tomando como base las normas internacionales. En particular, si queremos ir un poco a más detalle, esta norma establece los objetivos globales del auditor independiente y va a explicar cuál va a ser la naturaleza y el alcance de una auditoría. Si quieren, ese es el alcance de la NIA 200. Para fines de las normas de auditoría, en adelante, el auditor independiente, que ese es el nombre en esencia que tiene inclusive el informe, es que se le va a denominar simplemente auditor. Muy bien. Las NIA están redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros realizada por un auditor. Obviamente, si nosotros revisamos el marco de conceptos de los servicios de aseguramiento, ahí tenemos un pantallazo o un panorama general de de todo el trabajo que va a realizar un auditor. Sin embargo, al revisar las normas internacionales, la primera parte de estas normas están directamente relacionadas a lo que es una auditoría de estados financieros, y a eso es lo que principalmente va a explicar o va a tomar como base la NIA número 200. A ver, sigamos. Cuando hablamos de la auditoría de estados financieros, es importante aclarar que dice que el objetivo de una auditoría, ¿cuál es el objetivo de una auditoría? Obviamente es aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Una entidad, una empresa, una sociedad, sea en mercantil o no, o pública o privada, como la quieran, como ustedes lo quieran ver, emite sus estados financieros con cierta periodicidad, pero para que estos estados financieros sean revisados de manera más confiable por un usuario de la información financiera, es que generalmente sobre estos estados financieros lo que se practica es una auditoría, y el objetivo de esta auditoría va a ser aumentar o incrementar el grado de confianza de los usuarios respecto a los estados financieros. Vale decir que no es lo mismo un estado financiero preparado por la entidad en forma interna que un estado financiero que ya previamente ha sido auditado. Obviamente, el estado financiero auditado va a tener un grado de confianza mayor a un estado financiero que no hubiera sido auditado. Y es lógico pensar que va a tener más confianza porque obviamente en el trabajo de la auditoría intervino un profesional independiente, hizo el examen de los estados financieros
y obviamente producto de este examen es que el auditor emite una opinión sobre la razonabilidad de los mismos y obviamente este hecho es el que aumenta el grado de confianza que tiene la información financiera. Ahora, ¿cómo es que logra este objetivo el auditor? Esto se va a lograr, y tal cual dice la norma internacional, mediante la expresión por parte del auditor de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad a un marco de información financiera aplicable. Nótese que en este párrafo 3 de la NIA 200 ya de hecho establece cierto alcance del trabajo del auditor. Y obviamente el alcance es que está relacionado sobre aspectos que son materiales o aspectos que son importantes en el conjunto de los estados financieros. A eso es a lo que hace referencia. Por ende, en una auditoría, durante el transcurso de toda la auditoría, estará el término materialidad desde el momento en que va a iniciar la auditoría hasta el momento en que este proceso va a concluir. Los estados financieros, ¿qué más nos dice la norma? Los estados financieros sometidos a auditoría son los de la entidad que prepara los estados financieros, preparados por la dirección bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad. Y aquí hay un tema de responsabilidad, de una primera responsabilidad. Cuando decimos de quién es responsabilidad los estados financieros, obviamente la respuesta más acertada es que los estados financieros son responsabilidad de la entidad. En este caso, ¿de quién de la entidad? Obviamente va a ser del personal que va a dirigir y va a supervisar el gobierno de una entidad, si queremos hablar en términos de lo que puede representar gobierno corporativo. Sigamos. La auditoría de los estados financieros, una auditoría vale decir que los estados financieros auditados no eximen a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad de sus responsabilidades. Lo que decíamos, ¿de quién es responsabilidad los estados financieros? La responsabilidad recae en la administración o en el gobierno de una entidad. Pero ojo, lo que nos está diciendo la norma es que la auditoría de los estados financieros, o una vez que se audita estos estados financieros, esto no exime la responsabilidad del gobierno de la entidad. Ahora, como base para la opinión del auditor, las NIA requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable. Entonces ya no se empieza a hablar de términos de lo que es el alcance o cuál es la seguridad que va a dar un auditor financiero o un auditor en el momento en que va a realizar su auditoría. Obviamente en el contexto de estados financieros y bajo el servicio de examen. En este caso, lo que el auditor va a obtener es una seguridad razonable, no dice seguridad absoluta, dice razonable, de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error. Nótese que la NIA 200 en un inicio ya establece de que el trabajo del auditor se va a centrar en aspectos materiales, en aspectos significativos. Y quiero hacer una connotación con lo que es el marco de conceptos de las normas contables, de las NIF. Entonces ahí el principal concepto que trata es sobre aspectos materiales, aspectos significativos para la preparación de los estados financieros. Vale decir, los aspectos más importantes en lo que representa la preparación de estados financieros debido a fraude o a error. Entonces, obviamente, en esta NIA 200 lo primero que se establece es que un estado financiero puede tener una incorrección material y nos da dos fuentes. Una fuente puede ser debido a fraude. Fraude sabemos que es un acto cometido en forma intencional, o error. Error es un acto, pero que obviamente se realiza sin la intencionalidad que caracteriza al fraude. ¿Qué más? No obstante, una seguridad razonable no significa un grado absoluto de seguridad.
lo que está diciendo es que los estados financieros que son auditados, de hecho, no representa que en la auditoría se hubiera encontrado o identificado todos los errores o todas las irregularidades que pudiera tener un estado financiero. No. En todo caso, lo que una auditoría va a obtener es un grado razonable de seguridad. ¿Esto a qué se debe? Debido a que existen limitaciones inherentes a la auditoría. Obviamente, un auditor siempre va a estar con ciertas limitaciones que hacen que la mayor parte de la evidencia de auditoría, a partir de la cual el auditor alcanza conclusiones y en las que basa su opinión, sea más convincente que concluyente. Vale decir que en base a todo el trabajo de auditoría que se vaya realizando, lo que se va a obtener principalmente es evidencia que va a ser concluyente. Esa es la naturaleza del trabajo que un auditor va a realizar. ¿Qué más? El concepto de importancia relativa, lo que les decía de los aspectos significativos, se aplica por el auditor tanto en la planificación como en la ejecución de la auditoría. Vale decir que el concepto de importancia relativa, materialidad o significatividad en el momento de la auditoría va a estar durante todo el proceso de auditoría, y así es como lo define el párrafo 6 de la NIA 200, así como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría. ¿Qué más? En general, las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales, está diciendo, se consideran importantes si en forma individual, vale decir, en forma de transacción individual, o en forma agregada, vale decir, en forma de un conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios. ¿Cuál es la interpretación que nos está dando esta parte de la norma? Nos está diciendo que si existe un error o una irregularidad en los estados financieros y este error va a tener un efecto en la decisión de un usuario razonable de los estados financieros, vale decir que este error puede cambiar la decisión de un usuario de información financiera, entonces estamos hablando de que este error es significativo o quién sabe muy significativo. A eso es a lo que hace referencia ese punto. ¿Qué más? Las NIA, las normas internacionales, requieren que el auditor aplique su juicio profesional. Lo que nos está diciendo es que las normas internacionales, de hecho, no pueden marcar, dice, una receta o una directriz única para que el auditor pueda realizar sus procedimientos, sino que las NIAs reconocen que en este universo de empresas que un profesional auditor va a prestar sus servicios, cada empresa y cada industria tiene particularidades diferentes debido a la naturaleza de cómo estas empresas operan. En consecuencia, no podemos tener una directriz única sobre aspectos particulares. Obviamente las normas internacionales de auditoría lo que nos van a dar son directrices generales y cómo es que se tienen que conseguir ciertos objetivos planteados en la auditoría. Sin embargo, por la particularidad de cada negocio, de cada empresa, de cada industria, es que la norma internacional requiere que el auditor aplique juicio profesional. Lo más importante, nos está diciendo, señores, el auditor tiene que aplicar su juicio profesional. Primero. Segundo, debe mantener un escepticismo profesional. Escepticismo profesional significa que tiene que haber una duda razonable del auditor en que pueden estos estados financieros, obviamente, estar presentados en forma incorrecta. Tiene que haber un escepticismo profesional durante la planificación y ejecución de la auditoría. Vale decir que el juicio profesional y el escepticismo profesional tienen que estar desde el momento en que inicia la auditoría hasta el momento en que va a concluir, que generalmente es en el momento de la emisión del informe de auditoría. Eso es lo que claramente establece la NIA 200. ¿Qué más? Y entre otras cosas, ¿qué tareas el auditor a nivel general debe realizar?
Primero, identificar y valorar los riesgos importantes que puedan darse debido a fraude o error. Obtener evidencia como respuesta a la valoración de los riesgos. Se va a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Y 3, se forme una opinión sobre los estados financieros basados en las conclusiones alcanzadas a partir de la evidencia de auditoría obtenida. Prácticamente el párrafo 7 está enmarcando un resumen de lo que representa la auditoría basada en riesgos. Eso es lo que está mencionando en estos tres puntos que prácticamente coinciden con lo que es la auditoría basada en riesgos. Sigamos. Objetivos globales del auditor. En la realización de la auditoría de estados financieros, los objetivos globales del auditor son 2. En este caso, la norma internacional plantea 2 objetivos a un auditor. Primero, la obtención de seguridad razonable de que los estados financieros, en su conjunto, están libres de errores materiales, debidos a fraude o a error. Que obviamente esta obtención de seguridad razonable va a ayudar a que el auditor pueda expresar una opinión. Ese, si quieren, es el objetivo, es uno de los principales objetivos globales que tiene el auditor en la realización de su trabajo. Segundo, la emisión del informe sobre los estados financieros. Ese es el otro objetivo del auditor. Y el cumplimiento, obviamente, de los requerimientos de comunicación contenido en las NIA. Entonces, esos son los 2 principales objetivos que un auditor debe cumplir y obviamente esto está por mandato de la NIA 200. ¿Qué más tenemos? Repasemos algunas definiciones que están enmarcadas a partir del párrafo 13 de la NIA 200. Primero, primer concepto nos dice marco de información financiera aplicable. El marco de información financiera aplicable, en términos sencillos, son las normas contables o son las normas técnico-contables sobre las cuales una empresa va a preparar sus estados financieros. Las NIA lo definen como el marco de información adoptado por la dirección y en cuyo contexto se van a preparar los estados financieros. Otro concepto, evidencia de auditoría. Obviamente, evidencia de auditoría para fines de las normas internacionales es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Ahora, la evidencia de auditoría tiene dos características. La primera característica es que la evidencia sea suficiente en cantidad. La suficiencia de la evidencia de auditoría es la medida cuantitativa de esta. Nos está hablando en cuál es la cantidad necesaria como para que el auditor pueda respaldar o solidificar la opinión que tiene. Entonces es cuánto de evidencia vamos a realizar. A eso hace referencia la suficiencia. La otra característica es adecuada, que la evidencia sea adecuada. La adecuación de la evidencia de auditoría, en este caso, es la medida cualitativa. Es lo que nos va a medir el tipo de calidad de la evidencia que el auditor tiene que conseguir. La calidad, el aspecto cualitativo de la evidencia va a estar principalmente relacionado con la relevancia, por un lado, y segundo, por la fiabilidad para respaldar las conclusiones en las que el auditor va a basar su opinión. Otros conceptos. Riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. En otras palabras, el riesgo de auditoría es emitir un informe equivocado, sin haber detectado errores en los estados financieros que obviamente se ha podido concluir o ha podido desembocarse en un informe equivocado sobre los estados financieros auditados. Ese es el riesgo de auditoría. Otro término que se utiliza en las normas es el término de auditor.
Auditor es la o las personas que realizan la auditoría, normalmente el socio del encargo u otros miembros del equipo. Cuando decimos socio del encargo, esto hace referencia a firmas de auditoría. Generalmente cuando una firma de auditoría va a realizar el examen de los estados financieros, en la cabeza del equipo va a estar el socio. En este caso, técnicamente se lo denomina socio del encargo. Entonces, cuando en la norma decimos auditor, estamos haciendo referencia al socio del encargo y a otros miembros del equipo del encargo, o al conjunto de la firma de auditoría. Ahora, es importante mencionar que en algunas normas, que las vamos a revisar más adelante, existen párrafos exclusivos para el socio del encargo. Obviamente, en esos casos se entenderá que esas responsabilidades o lo que la norma está diciendo que debe cumplir el socio, obviamente es dentro de las responsabilidades que tiene. Otra definición, riesgo de detección. ¿Qué es el riesgo de detección? Es el riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor, vale decir, todo el trabajo de recopilación de evidencia del auditor, para reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo, no detecte la existencia de una incorrección. Vale decir que el riesgo de detección es, si quieren, todos los procedimientos que el auditor ha aplicado y obviamente en estos procedimientos no ha podido detectar errores o irregularidades significativas en el trabajo que está realizando. Ese es el riesgo de detección. Otro concepto, estados financieros. Los estados financieros es la presentación estructurada de información financiera histórica. Y obviamente ahí vamos a hablar de los principales estados financieros, como es el estado de situación financiera, el estado de desempeño, el de cambios en el patrimonio neto, el de flujos de efectivo y sus notas como un conjunto general de estados financieros. Obviamente, dependiendo la legislación y las características de dónde esté ubicado un ente, habrá que añadir mayor información. Esto va a depender un poco de dónde queda ubicada la entidad. Otro concepto, información financiera histórica. La información financiera histórica es la información relativa a una entidad, expresada en términos financieros y obtenida principalmente del sistema contable de la entidad. Esa es la información financiera que obviamente una vez estructurada se va a llamar estados financieros. Otra definición. Dirección. La dirección es la persona o personas que tienen la responsabilidad ejecutiva para dirigir las operaciones de la entidad. Dependiendo de la jurisdicción, en algunos países se llaman directores, en otros se van a llamar gerentes, y bueno, esto va a depender de cuál la denominación, pero son los principales ejecutivos que tienen la responsabilidad de poder dirigir de cómo es que una empresa va a operar. Otro concepto, ya lo veíamos más atrás, juicio profesional. El juicio profesional, si quieren, es la sinergia de tres elementos importantes en el momento de la realización de la auditoría. El juicio profesional, por un lado, es la aplicación de la formación práctica del profesional. Entonces, el juicio está relacionado con la forma como va a aplicar todo los procedimientos de auditoría. Va a estar relacionado con el conocimiento, con todo el conocimiento que tiene el auditor y la experiencia relevante que este auditor haya tenido en trabajos anteriores. La sinergia de la formación práctica, el conocimiento y la experiencia es lo que en conjunto se va a denominar juicio profesional. Y en el contexto de lo que son las normas de auditoría, para la toma de decisiones informadas acerca de cuál es el curso de acción, cuál es la decisión que va a tomar
en función de las circunstancias, naturaleza y alcance de la auditoría que el profesional esté desempeñando. Otro concepto importante es el concepto de escepticismo profesional. Cuando hablamos de escepticismo profesional, estamos haciendo referencia a una actitud. Actitud significa a una forma como el auditor va a responder, que va a implicar, dice, una mentalidad inquisitiva. Y aquí obviamente nos está hablando de ciertas características que debe tener en su actuar el profesional auditor. Debe tener, dice, una actitud con una mentalidad inquisitiva y una especial atención a las circunstancias que pueden ser indicativas de posibles incorrecciones o errores, además de una valoración crítica de la evidencia de auditoría. No se olviden que en el momento en que el auditor va a recopilar evidencia suficiente y adecuada, ya lo dijimos anteriormente, obviamente esta evidencia después va a tener que ser valorada, va a tener una autovaloración por parte del auditor, pero una valoración crítica. Y la crítica obviamente va a ser si con esta evidencia el auditor va a poder emitir una opinión con un riesgo realmente bajo de que no haya errores o irregularidades que después puedan notarse en una mala o en una errada opinión en cuanto al informe de auditoría que se emite. Otro concepto, seguridad razonable. En el contexto de una auditoría de estados financieros, seguridad razonable es un grado alto de seguridad, si quieren, seguridad positiva, pero no es una seguridad absoluta. Y no es absoluta porque existen ciertas limitaciones en el trabajo que desempeña un profesional auditor. Otro concepto, riesgo de incorrección material. Este riesgo de incorrección material es el riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales ante la realización de la auditoría. Sigamos. Más adelante, en el párrafo 14 de la NIA 200, lo que nos habla son sobre requerimientos de ética relativos a la auditoría de estados financieros. El auditor dice, cumplirá los requerimientos de ética, incluidos los relativos a la independencia, aplicables a los encargos de auditoría de estados financieros. Nótese que en este punto la norma internacional de auditoría como objetivo global está planteando que el auditor tiene que necesariamente que cumplir con los requerimientos de ética. Vale decir, con la norma relacionada a ética, además de que a nivel de norma es bastante importante el tema de independencia, ¿no? Esos dos conceptos son los que nos menciona en el párrafo 14. En el párrafo 15, por tercera vez, la norma vuelve a hacer hincapié en lo que es escepticismo profesional. Y en este caso, este escepticismo profesional, esta actitud inquisitiva que tiene que tener el auditor, es que se va a plasmar durante todo el transcurso de la auditoría. Por eso dice, el auditor planificará y ejecutará la auditoría con escepticismo profesional. Otro aspecto, el párrafo 16 nos habla de juicio profesional. El auditor dice, aplicará su juicio profesional. Cuando decimos juicio profesional, está relacionado con la práctica. Dijimos, está relacionado con el conocimiento y está relacionado con la experiencia que tiene este profesional. Entonces, va a aplicar esta sinergia de ciertos elementos que tiene un profesional, igual desde el momento de la planificación hasta el momento de la ejecución de la auditoría. Muy bien. Otro término. El párrafo 17 nos hace referencia a la evidencia de auditoría suficiente y adecuada como principales características de la evidencia y riesgo de auditoría. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Con el fin de alcanzar una seguridad razonable, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Ya vimos en la parte de definiciones
que el término suficiente es un aspecto cuantitativo y adecuada decimos que es un aspecto cualitativo de características que tiene que tener la evidencia de auditoría y obviamente cuyo objetivo va a ser reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. ¿Qué más? Realización de la auditoría de conformidad con las NIA. El párrafo 18 nos indica, el auditor cumplirá todas las normas internacionales de auditoría aplicadas a la auditoría. Vale decir que cuando un auditor va a tomar como base las normas internacionales de auditoría, no va a ser posible que diga, yo he aplicado el 90% de las normas y no estoy aplicando un 10%. No, en este caso, si el auditor dice, preparé mi auditoría o realicé mi trabajo de auditoría en base a las normas internacionales, es que el auditor está siendo consciente de que está aplicando todos los aspectos normados en las normas internacionales de auditoría. Otro aspecto, el auditor conocerá, dice, el texto completo de las NIAs. Un auditor no puede decir que yo no revisé tal pronunciamiento o tal párrafo, en definitiva no, sino que tiene que ser, además tiene que incluir las guías de aplicación y otras anotaciones explicativas que están en las normas internacionales con el fin de comprender sus objetivos y aplicar los requerimientos en forma adecuada. Entonces, la realización de la auditoría en base a NIAs, en resumen, si quieren, implica que el auditor tiene que realizar su trabajo cumpliendo a cabalidad cada una de las normas internacionales de auditoría. ¿Qué más? El auditor no manifestará en el informe de auditoría haber cumplido con los requerimientos, a no ser que los haya que haya cumplido con los requerimientos de la NIA. ¿No ve? Eso es lo que decíamos anteriormente. El párrafo 22 hace referencia al cumplimiento de los requerimientos aplicables. En este caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 23, el auditor cumplirá cada uno de los requerimientos de la NIA, salvo que en las circunstancias de la auditoría, o sea, ¿cuál es la excepción de que el auditor diga yo no pude aplicar esta norma? Primero, no sea aplicable la totalidad de la NIA. Pueden darse condiciones en las que en el cliente donde nosotros estamos desarrollando el servicio no podamos aplicar alguna NIA. Obviamente eso tiene que estar debidamente justificado. O el requerimiento de una norma internacional de auditoría no sea aplicable porque existan ciertas condiciones que las normas citan y que estas condiciones no hayan ocurrido en la empresa o no hayamos podido evidenciar, si quieren, que ocurra esto. Entonces, esa es la otra excepción de que obviamente no hayamos podido aplicar algún requerimiento de la NIA. Objetivo no alcanzado. A ver, veremos qué dice el párrafo 24. En el caso de que un objetivo de una norma internacional aplicable no pueda alcanzarse, el auditor debe evaluar si ello le impide alcanzar sus objetivos globales. Vale decir que si el auditor no ha podido cumplir con cabalidad algún párrafo o algo establecido por las NIA, el auditor tiene que evaluar si este hecho, esta limitación, va a poder comprometer el objetivo que se plantea el auditor, ¿no? Entonces esto obviamente requiere de un aspecto de juicio profesional. El hecho de no alcanzar un objetivo constituye un hecho significativo en el conjunto de las NIAs, por lo que tiene que ser debidamente documentado. Muy bien, entonces con estos términos hemos revisado, con estos 24 párrafos, hemos revisado, si quieren, la primera parte de lo que es la NIA 200 y seguido viene una guía de aplicación y otras anotaciones explicativas que, si quieren, van a aclarar algunos conceptos que hemos ido explicando anteriormente. Siempre para el adecuado análisis de las normas internacionales, siempre se recomienda la lectura íntegra de las normas y obviamente una interpretación igual íntegra de todo lo que representan las normas internacionales de auditoría. Gracias.